A mí es que lo que me sorprende es que como chilenos no hayamos inventado una versión con alcohol del mote con huesillo, weón. Hola amigos, yo soy Alex. Yo soy Jaime. Por ahí anda dando vueltas Felipe. Y juntos Somos Tertulia Tertulia Basura. Basura. Uh, Como Tiqui, siempre, tiqui, tiqui, tiqui. el aplauso baja espontáneamente de la galería. Jaime, ¿en qué mes estamos? En el mes, como dice mi hija, el cumpleaños de Chile. Entonces estamos celebrando las fiestas patrias. Este programa, por supuesto, va a salir mucho después. Así que imagínense que lo vemos al 18. Salud por eso. Salud por eso. Oye, no, lamentablemente, como en otras entregas que hemos hecho del mes de la patria, no estamos tomando terremotos, pero bueno. No, de hecho, como no. que hay como escasez de helado de piña, no sé qué pasó. Oh, sí, hay una controversia por ahí, gente por Twitter incendiando Twitter por el helado de piña. Gente asegurando, weón, 5 litros de helado de piña. O sea, que no entiendo esa weá, o sea, alguien acaparó el helado de piña. Claro, sí, ya. Sí, no sé cómo tal. Sí. Ya, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Ya hablamos de cine chileno en general, en este enlace que está aquí. Allá, Sí, ahí hay tres regados capítulos. Por ahí. Sí, Muy tres regado, regados, sí. capítulos muy regados. Terminamos medio chascones. Chascón de la barba yo, como diría Ahí sí. alguien. Hicimos hicimos también el capítulo cuando estuvimos ahí en el Parrón, cerca del Persa de Biobío también. Qué bueno. ¿Verdad fue con terremoto también? Ese fue full terremoto y se me dio vuelta un terremoto. Sí, pues terremoto encima. Exactamente. Y entonces este sería el cierre de la trilogía del cine chileno de Tertulia Basura. ¿Cierre? No, o sea, perdón. Es la primera trilogía. La primera trilogía. Bueno, la primera vez que hablamos de cine chileno fueron 3 capítulos. Tenéis razón. Sí, y las transiciones entre uno y otro fue bacán. Ver cómo partíamos y cómo terminamos. Hay que verlo. Bueno, entonces en ese contexto, Jaime, me tocó a mí en este capítulo revisar la filmografía, no la filmografía, analizar a un director chileno. La filmorragia. Sí. Sí, la cagó. De un director chileno que yo he esquivado mucho porque en realidad es brígido a afrontarlo y asumirlo. Sí, yo creo que va. O sea, nosotros siempre hemos sido en ese sentido lo más humilde posible, de que somos un par de ignorantes de mierda, weón. Exacto. Y tenemos miedo a ese. Yo tengo mucho el síndrome del impostor, ¿cachai? Ya. Entonces, yo sé que, por ejemplo, con el tema que vamos a hablar ahora, soy lo más ignorante, te cedo a ti toda la palabra, yo me voy a dedicar a tomar nomás en esta ocasión. Buena. Pero yo creo que el tema no sé si nos va a quedar grande, pero vamos a hacer lo que se pueda. Exactamente, en ese mismo contexto quiero pedir las disculpas del caso desde ya, porque vamos a hablar de don Raúl Ruiz Pino. Don Raúl Ruiz, Raúl para los franceses y los portugueses por ahí, que es un director chileno puertomontino y que en realidad, tal cual como tú decías, tiene una filmorragia así. Según el libro de cine, el cine de Raúl Ruiz, Fantasmas, Simulacros y Artificios, tiene una filmografía de 120 títulos. Eso, entre largometrajes, cortos, series de televisión y videos, más sus obras póstumas que sumaron, con las que sumaría 123. En IMDb se le atribuyen 119 películas, o sea, es increíble. Sí, de verdad. Y una persona, Raúl Ruiz nació en Puerto Montt en 1941 y falleció en París en 2011, a los 70 años. Sí, en algunos casos, pues, según la ingesta de vino, puede que hable en presente o en pasado, porque yo pretendí que hablar en presente porque siguen apareciendo películas de él que en su momento no fueron terminadas o que faltaba, no sé, el montaje o la post-edición, ¿cachai? De repente aparecía en la Cineteca chilena, weón, o en la Cineteca de la Universidad de Chile aparecía, weón, están estas latas con cinta y está la película. ¡Oh, qué heavy! Bueno, de ahí vamos a hablar.
Sí. Yo, como te digo, yo soy súper ignorante. De hecho, lo poco que sé de Raúl Ruiz es por lo que he conversado contigo. ¿Cachai? Porque yo me considero súper ignorante. pero el punto es que el cine de Raúl Ruiz, o sea, el pavo de Chile, como se dice por lo general, ¿cachai? O sea, aquí nadie es profeta en su tierra, y Raúl Ruiz aquí en Chile no es muy conocido, es muy galardonado en el extranjero. Por supuesto. Pero yo creo que tiene que ver mucho con temas de censura. Mira, tenemos muchas cosas mezcladas ahí. Yeah. No, sí, mira, hay de esas cosas, tenemos muchas cosas mezcladas. Ahí tenemos representantes de nuestra cultura que son, de cierta manera, omitidos por un contexto político o por un contexto de sesgo cultural, porque en realidad, tenemos que decirlo, en Chile la cultura no llega de igual manera a todos los estratos sociales. Sí. A Raúl Ruiz se le hace, ni siquiera se le asocia con Palomita Blanca, pero si alguien dice Palomita Blanca. Bueno, claro, yo me acuerdo de eso, después revisando, yo Palomita Blanca tuve que haberlo visto en la básica, cuando la transmitió TVN, y lo que conversábamos todo era la escena en la que entraban a poto pelado en el mar, pues, bueno. Por supuesto. Pero, ¿cachai? Y en ese contexto la cultura en general no llega a todas las capas de la misma manera. Hay por decirte un ejemplo, así un símil bien a lo pirro tal vez, es Humberto Maturana. Humberto Maturana a nivel mundial es un pensador, exactamente un pensador que postuló una gran cantidad de teorías que traspasan las fronteras de Chile, que tiene que ver con un montón de cosas en la cual tú metes la biología y la filosofía, la mezcla y coloca al ser humano como integral con todas estas cosas. Bueno, y Humberto Maturana falleció hace muy poco y su obra es mucho más grande afuera que acá. Y Humberto Maturana la conoce todo el tiempo, toda la gente, además, ¿cachai? Por decirte a alguien. Raúl Ruiz es uno de aquellos. El papá de la Leonor Varela también, no recuerdo cuál es el nombre de pila de él. También, pues, súper reconocido afuera, bueno, como científico y todo, y acá. ¿Cachai? Tenemos en todos los ámbitos. Entonces, bueno, y en ese contexto también está Raúl Ruiz, una persona que, ¿cachai? Tuvo participación en festivales de Italia, Holanda, Canadá, Alemania, Rusia, España, Brasil. Fue candidato 5 veces a la Palma de Oro de Cannes. Y en 1983 se la dieron por las 3 coronas del marinero. Ahí hay una conexión con su papá súper fuerte. El papá era marino. El papá era marino mercante. Bueno, lector de Joseph Conrad, decía muchas novelas de esas novelas de misterio. Hijo del marinero mercante Ernesto Ruiz y la profesora de castellano y matemáticas Olga Pino. Ambos dos creo que representaban algo sumamente importante que cuajó en el carácter de Raúl Ruiz. Estoy a cada rato tentado de decirle Don Raúl. Don Raúl. ¿Qué? Yo tengo la misma sensación porque estuve revisando hartas entrevistas de él y siempre el weón es sumamente sencillo. Esa es qué buen punto, Jaime. Él es una persona tremendamente sencilla, súper cercana. Su saquito, su camisa abotonada, siempre tomo gris o celeste. Mira, a medida que iba leyendo, porque tuve que leerme, pues, o sea, no te puedo decir que me leí este libro entero, pero leí ese, este se llama Duelo y Quebranto, Raúl Ruiz, de Bruno Cuneo, El espíritu de la escalera, que es uno de los libros de Raúl Ruiz, La tristeza de los tigres, pero este es muy bueno y recomendable para interiorizarse en el mundo de Raúl Ruiz. Ya se llama Raúl Ruiz recobrando el tiempo. Que es el que está basado en la novela de... o sea, el título juega con el tiempo recobrado de Marcel Proust. Es de Marcel Proust. ¿Cachai? Que tiene que ver con... que te juega con eso, que una de las películas que él hizo en su momento en Francia, pero de eso vamos a hablar en otro capítulo. Yo en este momento, Raúl, Jaime, voy a hablar el periodo chileno, por decirlo de alguna manera, que es la primera etapa de Raúl Ruiz, donde Raúl Ruiz... refleja mucho el criollismo con mucha ironía. ¿Sí?
tiene muchos trazos que en realidad no son símil del cine de sus pares, por decirlo de alguna manera, de aquellos de otros cineastas. ¿Pero nacionales o afuera? Nacionales. Él es parte de un movimiento de cine donde está Litín y podría ser otro par de nombres, que también tiene relación con un movimiento latinoamericano y que tienen relación con mostrar el criollismo de una manera un poco más popular y además también asociado al tema de los cambios políticos socioculturales. ¿Ya? Bueno, para continuar como la cronología de él, mira, hay una historia de verdad que quedé súper... bueno, como te decía, leí estos libros, pero además tuve que investigar harto. Algo que me dejó muy en la duda. Se plantea, incluso en un periódico online de Puerto Montt, que él vive hasta la edad de 15 años en Puerto Montt y cierta historia. Pero en este libro, Raúl Ruiz recobrando el tiempo, y de verdad que se supone que es un reflejo súper estricto y muy estudiado de la vida de él. Se dice que él se fue de Puerto Montt a los 3 años. Porque a los 3 años, porque él tenía signos de tuberculosis. Chuta. Y el clima, obviamente Puerto Montt, para los que no son chilenos o algunos que no han ido a Puerto Montt, queda en el sur de Chile, la 10ª región. Por supuesto que es un clima muy lluvioso, muy húmedo, que tiene un verano muy corto. Incluso en los veranos hay grandes periodos de lluvia. Sí. Por lo tanto, sus padres súper preocupados porque un tío de él, que también se llamaba Raúl, que en honor a él le habían puesto el nombre, falleció muy joven por este mismo tema. Así que los padres, según lo que dice el libro, se lo llevan no directamente a Santiago, sino que se lo llevan acá en la 5ª región, de Quilpué, que es un sector donde se supone que hay buen clima y toda la cuestión, que es mejor, que incluso crea un biombo climático en la cordillera de la costa, con lo que viene desde el mar, que eso sería Valparaíso, Viña y todos esos lugares. Bueno, el libro que te decía dice que él creció en este sector, y aquí aparece uno de sus mejores amigos, que es un joyero, con el que se agarraba peñascasos con unos cabros chicos de la misma calle. Un clásico de la infancia chilena, agarrarse a piedra. Que se llamaban los alemanes. Ellos le decían los alemanes. La guerra con los alemanes se tituló el capítulo de esto. Y es que eran tiempos de guerra, ¿cachai? Y los malos eran los alemanes. Y estos cabros chicos tenían apellidos alemanes. Después, con el tiempo y después más adulto, ya él se da cuenta que en realidad nunca fueron alemanes, sino que eran judíos la familia de estos niños. Bueno, y quedé con esa tremenda duda, y tengo que poder sacármela en algún momento, porque como te digo, incluso hay una historia súper larga en el periódico online puertomontino, que dice hasta los 15 años y habla acerca de ciertas andanzas de ellos cuando niños. Pero el tema es que cuando llega a Santiago, cuando él llega a Santiago, tiene 15 años, y ya con 15 años él ya tenía una visión con respecto a qué cosas quería hacer o qué cosas le producían inquietud, más que el querer ser. Eso él después va entregando otras luces de qué significa el querer ser y no tener claro a esa edad qué es lo que quiere. Eso, así uno más viejo puede ser una tontería tener claro a los 15 años qué es lo que quiero hacer. Claro, yo todavía no sé qué quiero ser cuando grande. Exactamente, ese es el punto. Y él llega a Santiago y llega a los 15 años y empieza a escribir obras de teatro. ¿Ya? A los 21 años, Jaime, él ya había escrito 100 obras de teatro. A los 21 años, weón. Esto ¿cachai? En el año 62, año en que se va a Concepción y con una beca Rockefeller a estudiar y se dedica de lleno al teatro. A esa edad, ahí ya tiene creadas 100 obras de teatro y realizando montajes con algún grupo que se llama El Cabildo, ¿vale? Mira, él dice que su tipo de cine, el espectador de su cine, tiene que ser un mal pensado,
tiene que fijarse en los detalles y saber que ciertas cosas que parecen errores o distracciones están a propósito para molestar. Ya. ¿Ya? El hambre, sí, el hambre de nutrirse intelectualmente lo hace derivar de, o sea, no derivar, sino como un proceso natural para él, pasar del teatro al cine, que en el fondo son artes visuales, ¿cachai? En las cuales él dice que él quiere nutrirse intelectualmente, ¿ya? Él dice que él no se metió a estudiar cine porque quería ganarse un Oscar, sino porque le interesaba la filosofía. Ya. Eso es súper decidor de lo que él después expone en su tipo de cine. Porque en el tipo de cine Raúl Ruiz tenemos filosofía, matemática, religión, mitos, leyendas, y que están todos mezclados de una manera súper particular. Claro, nunca va a ser material de cine, o sea, perdón, del Oscar, eso, de la Academia. No, es súper difícil de digerir. Bueno, mira, en la primera etapa de Raúl Ruiz, él... Pero es difícil de digerir. Mira, a ver, puedo hablarte de Tres Tristes Tigres, ¿la viste? Exactamente, yo por eso quería que llegáramos a eso. Tres Tristes Tigres. Cuéntame tu apreciación. Claro, yo no la había visto. Ya, yo no la había visto Tres Tristes Tigres. Y como me dijiste tú, bueno, anda a verla. Mientras menos sepáis de la película, mejor. Uh-huh. Perfecto, dije yo, dale. Y empiezo a verla y bueno, me gustó un montón. Pero claro, llega un punto en el que uno de hueón que no es uno. Oye, pero esta película no se trata de nada. Qué buen punto. Entonces, y te das cuenta que a lo mejor, y haciendo referencia a lo mismo que estábamos conversando recién, a lo mejor él no quería mostrar un punto a través de la trama de la película. ¿Sí? Es que, ¿sabes qué? Mira, no es que esté contando una historia. Es que ahí, mira, hay un gran punto. Él era súper crítico del cine, así, súper técnico, del modelo narrativo industrial creado a fines del siglo XIX de los tres actos: conflicto, clímax, desenlace. Era súper crítico y totalmente contrario a eso. De hecho, la película me da una sensación de circularidad terrible, ¿cachai? En ese sentido, la historia no avanza. Mira, él o sea, tiene pasan algo que cosas, sea, por supuesto. Sí. Pero... Mira, él dice que todo film conlleva siempre otro film secreto. Y para descubrirlo, vas a desarrollar el don de la doble visión. ¡Guau! Basta. Que consiste en ver en una cinta no ya la secuencia narrativa que se da a ver efectivamente, sino el potencial simbólico y narrativo de las imágenes y de los sonidos aislados del contexto. Ya, dale, entonces muy bien. Y mira, te remato esa frase. Scorsese dice que es el contrabando, aquella que puede generar mayor valor que la historia explícita. Ya, perfecto. Entonces, con eso en mente, yo dije ya, de acuerdo. Raúl Ruiz no me quiere contar una historia. ¿Cachai? A diferencia de todas las otras películas que hemos conversado en este programa, no vemos un arco de un personaje. ¿Cachai? No hay una redención, el personaje no va del punto A al punto B, no pasa por todo lo que habíamos dicho del viaje del héroe. Aquí eso claramente no aplica. ¿Cachai? Pero lo que siento que está mostrando es... y puta que esa cuestión me pegó súper fuerte. Fue como lo ridículo que es vivir la vida. Sí, mira, de ahí vamos a profundizar un poquitito con más con Tres Tristes Tigres. Pero bueno, en el 64 él se fue a Argentina con un amigo que lo apañó, ¿cachai? Oye, el único que él sabía que lo iba a apañar es, oye, vámonos a estudiar cine a Argentina. Ya. Sí, vámonos. Y se van a Mendoza, ¿cachai? Donde un amigo unas viñas que me conocían ahí, a Buenos Aires, y de ahí a la Escuela de Cine Santa Fe. Ya. Pero se vuelven a los 3 meses. Porque el ritmo en la escuela de cine era tremendamente lento. ¿Cachai? Sentían que no avanzaban, así que, y como él quería utilizar el cine como un instrumento para pensar, para entender el campo de la reflexión, eso sintió que no iba con él. Ya no estaba, ¿verdad? Exactamente. El tema es que asociado a esto, cuando él vuelve a Chile, ya esto en los 60, él es un militante del Partido Socialista. Sí. Y obviamente desarrolló una prolífica obra durante el gobierno de Salvador Allende. Y el cine de la Bolivia popular de Ruiz consistió mayoritariamente en documentales por encargo.
Ya. ¿Cachai? O sea, él ahí fue, por decir de alguna manera, puliendo la cámara, puliendo, ¿cachai? No sé, los encuadres. La técnica. Anda a saber tú qué diablos tú, ¿cachai? Pero la técnica en sí. Pero no su Mira, arte. Positivo. exactamente. En una entrevista por ahí con Christian Walken, él decía: con el cine se puede ganar más plata que con una guerra y matar a más gente, mentalmente. ¿Cachai? Cuando hablaba del cine norteamericano. Bueno. Sí, de hecho, ahí tú te das cuenta por ejemplo, yo también estaba buscando ahí entrevistas y encontré una con Heraldo Chapacase. Buena, sí, esa cuando volvió en el 2000 y algo y estaba flaquito. Sí, estaba flaco, ¿no? Pero la entrevista es malísima, bueno, a mí me cagó. Ah, sí, no, perdón, el contexto del programa para la gente que no cachó el programa, pero es un programa como esto que trataba de ser un late en la noche, pero de verdad que no pegaba. Y nada. aparte que Heraldo Chapacase no es un buen entrevistador, ¿cachai? Y No, de hecho no, le tiraba como, ¿cuál es la actriz más bonita con la que ha trabajado? Mira, la pregunta de mierda, pues, no, eso. Yo creo que Chapacase se cagó en los pantalones. Yo creo que se cagó de miedo, sí. ¿Cierto? Y de hecho tú veías a Raúl Ruiz como tratando de llevar la entrevista con todo el amor del mundo, pero no, guatón. ¿No? Y estaba el Rumpi al lado y la Carolina Toá, creo que era la otra. Sí, exactamente, eran ellos. Y en cambio, por ejemplo, con el Christian Ward, que con todo lo malo que tiene, por lo menos lo dejaban hablar, pues, bueno. No, y además Christian Walken, más allá de todo lo malo, el tipo es un tipo letrado, ¿cachai? Intelectualmente, y que podía de cierta manera sacar conversaciones mucho más interesantes, Sí, ¿cachai? Conversaciones profundas. Claro, aquí está el enlace a esa conversación. Para que la vean. Sí, que es muy buena, es del 2012, si mal no recuerdo. Claro. Es súper buena. Bueno, ahí él hablaba acerca de este concepto, ¿cachai? Perdona, me quedé perdido con eso. De que el cine se puede ganar más gente, claro. más gente mentalmente, ¿cachai? Bueno, y además de eso, de esas películas por encargo, que dentro de las que tenemos el qué hacer, ¿cachai? Voy a mencionarte unos cuantos títulos, ¿cachai? Pero así por encima, ¿cierto? ¿Pero son documentales o son películas? Son documentales. Es un documental, que es un documental chileno-estadounidense que se llama ¿Qué hacer? Que juega con el título de la... ¿Cómo se llama? De la obra de Lenin, ¿cachai? Que se llama igual, del tratado político, se llama ¿Qué hacer? De Vladimir Ilich. Bueno, Raúl Ruiz con los años siempre renegó de ese documental y dijo que quería que lo sacaran de los créditos. ¿Vale? Sí, estaba el que hacer. Nunca queda muy claro el por qué. Él no tenía. Es que es algo que después vamos a analizar y vamos a plantear. Está también La Colonia Penal, que está basada en una obra de Franz Kafka, que es una película que tiene bastante aceptación en Europa, además. Nadie dijo nada, y que también tiene un contexto súper político. Hay un corto que es muy hermoso en cuanto a lo que plantea y lo visual también, que se llama Ahora te vamos a llamar hermano. Es un corto como aproximadamente 12 minutos y que muestra el encuentro en marzo del 71 entre el presidente Salvador Allende con el campesinado mapuche. Los primeros 9 minutos se plantean los descargos mapuche por sus tierras, su frustración por no poder prosperar, ¿cachai? Con la usurpación de las tierras. Dice, ¿cachai? En un momento hablan de los momios, hablan de la usurpación y el robo, ¿cachai? Después el resto aparece Allende, donde habla acerca de la ley indígena que posterior. Está la poesía popular, la expropiación y el realismo socialista. Hasta ahí llega como todo ese proceso y ese periodo, hasta que son desde el 70 al 73. En el mismo año, 1973, en un periodo de tiempo súper corto, filma Palomita Blanca. ¿Ya? Y luego de eso, esa Palomita Blanca tenía fecha de estreno el 18 de septiembre. Oh. Exactamente. Bueno, pero antes tenemos que él ya había hecho alguna
registros audiovisuales que no tenían que ver necesariamente con un discurso o con un tema netamente político. ¿Ya? Ya. Su primer cortometraje es La maleta, de 1963. Ya. Esta es una obra, originalmente está escrita como obra de teatro y fue dirigida por Víctor Jara. Exactamente. Y Raúl Ruiz viene y le plantea al director del Centro de Cine de Teatro Experimental, le pasa los escritos: oye, mira, me gustaría esto que lo pudiera plasmar en cine, ¿cachai? En algo audiovisual. Pasó un tiempo y él le devuelve los escritos sin ningún avance, sin nada, y le regala unas latas o unas cintas, ¿cachai? Le dice: toma, ahí tienes, fírmalo tú. Ya. Exactamente. Así se hizo, o sea, él tuvo que hacerlo obviamente con un menor presupuesto de lo que él esperaba que podía haber tenido si hubiera sido el Centro de Cine Experimental. Y cuenta con la actuación con dos hermanos, Gastón Duvauchel, no sé cómo puede decirse ese nombre, Duvauchel, y Héctor Duvauchel. Y es súper simple la historia, es un cortometraje, un mediometraje le dicen por ahí, que dura aproximadamente un poquitito más de 20 minutos, 28 minutos, si mal no recuerdo, y que trata de un hombre que anda con una maleta, transporta una maleta, y cuando se cansa, abre la maleta y sale otra persona, y él se mete, el que llevaba originalmente la maleta, se mete dentro de la maleta, y el que estaba dentro de la maleta continúa con la maleta. Hacen ahí el cambio. Exactamente, todo esto en un contexto del centro de Santiago, pasando por una como hospedería y con todo lo que conlleva la vida entre la bohemia o la vida normal de esto, casi obviando, casi mostrándote de manera natural esto otro que en realidad, oye, pero ¿qué chucha pasa? Claro. Como hay un tipo adentro Claro, de la maleta. como, no sé, como tinte de surrealismo o realismo mágico. Cuando yo lo vi, ¿cachai? Lo primero que me acordé fue, ponte tu Perro Andaluz, ¿cachai? Que te muestra una cuestión, un quiebre en un momento así como Claro, pero en ese sentido, con la trama. ¿cómo tú calificarías el cine de Raúl Ruiz? ¿Más como realismo mágico o como surrealismo? Chuta. Es bastante compleja esa pregunta porque se ha planteado el concepto ruiziano, ¿cachai? Y en el que él puede tener, claro, influencias de ciertos tipos de cine. Y claro, hay temas que tienen que ver con el realismo mágico, pero no necesariamente, o con esta cosa media, no sé, muy no sé cómo plantearlo, como el tema es que es muy particular. Sumamente particular. O sea, es sumamente particular. Él dice que efectivamente tiene influencias de todos lados. Él se considera omnívoro desde un punto de vista del cine. Él ve todo. Yo a medida que iba investigando esto, desarrollé una teoría en mi cabeza súper particular, que más que una teoría de ahora, sino que la he tenido durante mucho tiempo, y es que Raúl Ruiz provenía de un lugar que era Puerto Montt. Puerto Montt no es una urbe propiamente tal como lo fuera Santiago, y si estamos hablando de los 40, con mayor razón. Por lo tanto, el moverse de un lugar así a Santiago, ya empiezas tú como un niño, ¿cachai? Empezáis a ver y a enriquecer esto. Tu abanico empieza a abrirse, o este plano se empieza a abrir. Las esferas de acción, claro. Exactamente, y a medida que a medida que tú vas abriendo y conociendo mucho más otro tipo de realidad, o en otras urbes, porque además a la par Raúl Ruiz viajaba con su padre, que era marino mercante, a algunas ciudades, a algunos países fuera de Chile, como Panamá o países en Europa, por ejemplo, y que obviamente le iba dando una visión y además él, mira, Raúl Ruiz era súper particular. A mí me contó una persona muy cercana a la familia, mi suegra, que él, la señora Olga, la mamá de don Raúl, él decía que de repente ella salía al patio y veía que tenía todos sus juguetes ordenados ahí, súper ordenados, así, mirando hacia él, y sin música, él dirigiéndolos como una orquesta. Él haciendo una película en su cabeza súper chico. Por lo tanto, si tomamos ese prisma
si él desde chico organizaba esto en su cabeza, cuando fuera más grande él, cómo iba armando las cosas, ¿cachai? En los viajes con su papá, en la apertura que iba teniendo con respecto a todas estas nuevas cosas que iba viendo y aprendiendo, el cómo iba conformando el entregar un relato mediante estas obras de teatro y después posteriormente cine, era una construcción propia, ¿cachai? Sí. Sí, de hecho, yo estaba viendo una entrevista en el Festival de Rotterdam. Ya, ¿sí? bueno. Un holandés que está tratando de hablar en español le hacía de dónde sacaba él las inspiraciones. Y él decía, la vida tiene inspiraciones. Pues, ahora mismo, por ejemplo, se me acaba de ocurrir una idea para una película que se llama El holandés errante, o el holandés errático. El holandés errático. Yeah. Es de un periodista holandés que intenta hacer una entrevista y no puede. Oh, porque el entrevistado se le arranca, es muy zorro, ¿cachai? Entonces... Pero claro, tiene sentido lo que mencionas tú, de que el cine de él es como un género en sí mismo. Sí, es muy difícil. Por ejemplo, en Chile no hay... Sí, en Chile no hay nadie. Escuché por ahí en una entrevista en este Puerto de Idea del 2016, a donde está Bruno Cuneo con Ascanio Cavallo y la tremenda Alicia Cherson. Se habla de un Cristian Sánchez, que en realidad no lo ubico ni lo busqué, que era el único director de cine chileno que podría tener influencias de Ruiz, pero no hay otro director en Chile que pueda replicar lo de Ruiz, porque es muy particular, ¿cachai? Él se nutre de una cultura tan amplia. Para darte un ejemplo y para después continuar con lo otro, cuando fui a ver yo el estreno de Am Lady el Tonto, que era una obra de teatro de Raúl Ruiz en Santiago 1000, puta, no me acuerdo qué año, ponte tú, si él falleció en el 2011, debe haber sido en el 2010 o el mismo 2011, ponte tú, te mezclaba la mitología chilota. Ah, sí me lo mencionaste. ¿Cachai? Mezclaba la mitología chilota con la mitología alemana nórdica, ¿cachai? Y todo esto con el contexto de Hamlet. Y tú dices, bueno, claro, suena súper bien. Y funciona. Te genera un relato y tú ves todos los elementos ahí, ¿cachai? Y las frases que plantea todo lo que él dice a través de los personajes, ¿cachai? Funciona. Y tú reconoces todo esto que te acabo de decir. Y eso, de verdad que es una creación en sí, como más allá de que sea realismo mágico o que sea todo este concepto bien psicodélico. Claro. Bueno, después de La Maleta, ¿cachai? Hay otro cortometraje que se llama El Regreso, pero ese no está terminado y se dio por perdido, ¿ya? Después, el 67, viene una que se llama El Tango el Viudo, pero El Tango el Viudo no se terminó hasta el año 2020. El año 2020, por los años pues, anteriores al 2020, tengo que volver un poquitito atrás ahí. Hay películas que las recuperó una persona que se llama, se me olvidó justo ahora en este momento, Chamila Rodríguez. La Chamila es la persona más tosuda y más terca en dejar de lado el legado de Raúl Ruiz. A ella le debemos y le tenemos que deber que se puedan rescatar un montón de películas que estaban no terminadas o no completadas, loco. ¿Y las restauraciones también son por mano de ella? O sea, ella hace toda la gestión. Porque a mí que por ejemplo este Tigre antes estaba, la calidad de la película era horrible, era pésima. Sí, no, tuvo varios tratamientos de audio y también visual. Y en este caso el Tango del Viudo recién se pudo estrenar el año 2020 porque también tenía que ver con un montón de procesos. Un detalle ahí y que hablábamos con la señora Valeria Sarmiento, la viuda de don Raúl, era que contrataron, ¿cachai?, a unas personas que eran sordomudas, mujeres sordomudas, para identificar qué decían ciertos personajes cuando estaban de espalda, loco, ¿cachai? Según sus movimientos, saber a veces
incluso cuando no tenían el audio de muchas secuencias, leer los labios para saber qué decían y darle un... Bueno, ella me decía, el trabajo de ellas era joya. Ese trabajo fue increíble. Bueno, el Tango del Vivo del año 67, pero se vino a terminar y a estrenar a estrenar el año 2020 recién, o sea, el año pasado. Claro. Y después viene esta otra que es la que estamos hablando hace un ratito, que es Tres Tristes Tigres. Que es su primera película como tal. Exactamente, su primer largometraje propiamente tal. Y este está basado en una obra de teatro del el gigante Alejandro Sieveking, y en la que además utilizó la mayor parte de los actores de ella. ¿Qué otra obra tiene Sieveking? ¿La Remolienda? La Remolienda es una conocida de él. Mira. Sí, o sea... Oye, a propósito, si quieren ver Tres Tristes Tigres subtitulada en francés pero con el audio en español, el link sí, pero está súper bien. Se ve increíble, no, y además, se ve súper bien. No, y además funciona bien, además funciona súper bien el subtítulo en español. Porque, en francés. Sí. ¿Verdad que está en francés? El audio está en español y está subtitulado en francés, la página es francesa, la que estamos poniendo acá. Sí, tienes toda la razón. Bueno, el tema es que... Pero funciona súper bien cuando dice, mucho gusto, enchanté. Sí. Raúl Ruiz habla mucho del lenguaje, habla del pensamiento, habla mucho del pensamiento hablado y del pensamiento visual. Y en ese ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí, dale, por favor. Ahí, eso me quedó claro solamente al ver la misma entrevista esta que está viendo en el Festival de Holanda. Qué bueno eso. Que él dice que los chilenos no tenemos idioma. No hablamos español, no hablamos castellano. Y eso el periodista holandés no fue capaz de entenderlo. ¿Sí? Porque muchas veces el chileno puede estar hablando 15 minutos sin un sujeto, sin un verbo. Entonces, de hecho, contó ahí una anécdota de un político del Partido Comunista, que el traductor estuvo callado como 15 minutos porque estaba esperando el verbo de la oración. Entonces, y él dice, y usted me escucha a mí hablar español, y así, yo no hablo así como le estoy hablando. Yo estoy hablando mucho más pausado, tengo un tono mucho más neutral, ¿sí? Pero yo no hablo así. Los chilenos no hablamos así. Y él ponía un ejemplo de tomar la palabra vida y transformarla en la palabra viuda, ¿sí? Y todas las aplicaciones de vida ahora ocúpalas con viuda, ¿cachai? La viuda misma, abrir las ventanas a la nueva viuda, ¿cachai? Más allá de la viuda, una nueva viuda, y me explotó la cabeza, la cagó, como, él decía, los chilenos tienen la capacidad de ser tautológicos y contradictorios al mismo tiempo. Lo que no deja de ser una hazaña lógica. Y todo eso, bueno. Él, en esta entrevista con Christian Warken, hablaba acerca de los distintos tipos de lenguajes, pero el lenguaje hablado, ¿cachai? En alemán, el asiático o el inglés, y hablaba de qué es lo que transmitían. Y en el caso del chileno decían, no dice nada, el chileno no dice nada. Cuando habla no dice nada. O sea, tenemos la capacidad de estar hablando mucho rato y no decir nada. Bueno, Tres Tristes Tigres es un fiel reflejo de aquí. Exactamente. Muestra esa chilenidad acá arriba, sí, pero Alicia Cherson en esta entrevista, que también estamos poniendo aquí el enlace, sí, de Puerto Ideas, se manda un montón de frases así, que son frases como chilenas y son muy entretenidas. No sé, por ejemplo, en Tres Tigres, no me acuerdo si, creo que es Tito, pregunta, no me acuerdo si es Tito o Rudy, pregunta, ¿qué hora es? Y el otro mira y dice, ahí veremos, ¿cachai? O sea, no te dicen nada. Y el Pato Alarcón, ¿serán las 11:30? Le pregunta a otra persona y otra persona le dice, bueno. Sí, exactamente. Entonces yo fue como, ¿what? Bueno, Tres Tristes Tigres, para aquellos que no lo han visto, muestra un grupo de pícaros, que en el fondo ese es un término muy elegante. Sin trabajo, en torno a los bares de San Diego y Mapocho, que es un viaje, es un tema de un fin de semana, es un fin de semana el que vemos reflejado en la pantalla. Y
volviendo al tema de que es una obra basada en la obra de teatro de Alejandro Sedekin, y que Raúl Ruiz utiliza a la mayor parte de los actores de ella, hay un personaje que no aparece. Bueno. Exacto, hay un personaje que no aparece en la obra de Sedekin, que es el de Luis Alarcón. Ya. Que es Lucho, el provinciano, el que no aparece, el que le anda regalando plata a la gente, tiene unos cheques. Exactamente, que hace cheque en blanco. Con la honesta presencia de mis amigos. Me encantó esa frase, me la voy a empezar a usar hasta todo mi tiempo. Es muy buena, muy buena. Cada vez que tenga que hacer un brindis, la honesta presencia de los que están acá con nosotros. Dicen que Raúl Ruiz le dio, creó ese personaje porque en ese momento Luis Alarcón estaba sin pega. Y entonces, claro, yo tenía la duda de quiénes eran los tres tristes tigres. Entonces es con el Rudy. Ahí se arma el Alarcón sí, sin ningún problema. Rudy sí, podemos tomarlo como el tercero. No, el Jaime Badel. Jaime Badel. Jaime Badel. Sí, Delfina Guzmán. Jaime Celedón. Sí, Jaime Celedón. Jaime Celedón es muy chistoso. Sí, yo voy a contar. Sí. No, esas weas, hay preguntas muy chistosas. Hace tiempo que le están pegando, hace mucho tiempo que le están pegando. Esa parte, weón. Y ahí yo dije, no, esta wea de verdad ya es. Pero como decís tú, o sea, como que agarra tintes de surrealismo. Exacto. Sí, hace mucho que le están pegando. Bueno, y están estos tres personajes que derivan entre estos bares entre el día y la noche. Los dos primeros, Nelson Villagra y Chanda Román, que son tremendos, los papeles de ellos son tremendos, son muy buenos. Tito, que es este tipo que trabaja para el Rudy, ¿cachai? Que es como el cuico de la historia. Sí, es desagradable, güey. ¿Cómo da cuenta eso? Que el banderín de la UC que está en el departamento cuando... sí, verdad, el sí, banderín de la UC ahí. De la católica, güey. Exactamente, pero el típico, ¿cachai? Onda, como pequeño burgués, que trata de ser burgués, pero se queda ahí entre medio, que trata de ser como arribista y pequeño, sí, claro, pero en general en ese tiempo, en esa época, el tema intelectual era bien, no podríamos decir que era popular, pero más gente podía llegar a temas intelectuales. Por lo tanto, tanto Tito como la Amanda, que es hermana de Tito y que trabaja, es una vedette, por decirlo de alguna manera, una chepticera. Le gané a todas estas tontas. Muy buena. Chepticera. Y Rudy son personajes letradas y que hablan, acerca de autores, o pueden hablarte de cualquier cosa y en cualquier contexto, porque si tú te fijas, se pueden conversar con cualquier personaje y pueden sostener una conversación sin ningún problema durante mucho rato. Eso me encanta de la película, ¿cachai? Uno, todo lo que es como cómo se va siguiendo la acción de la película, porque la cámara es como súper íntima, ¿cachai? Y da la impresión que nosotros estuviéramos ahí con el Tito mientras él va haciendo su periplo, por todos los bares, weón. Exactamente, y las cañas, y las malas experiencias. Pero a lo que voy es que aparecen un montón de personajes como laterales o satelitales que miran la cámara y que tienen, no sé, 5 minutos de pantalla y dice, ¿quién chuchas son estos, weón? El que le pega un combo ahí al pobre Tito gratis, weón. Sí. Pero esos diálogos son muy surrealistas. Claro, ¿cachai? Porque no, ¿cachai? ¿Por qué le están pegando? ¿Cachai? O la otra escena cuando están con el Lucho Alarcón y están en un bar y el Lucho Alarcón como que empieza a hacer una especie de caleidoscopio o de telescopio con puras botellas. Yo creo que eso muestra también eso de la luz allá y esto el reflejo. Claro, estamos a 5 minutos de ver no sé qué, la cordillera o la costa, no sé lo que está. No, están acá arriba el alcohol. Bueno, súper, pero a lo que voy es que como que eso es la ciudad en una botella, ver la ciudad a través de las botellas. Exactamente, es que eso es lo que quiere representar. Raúl Ruiz, ahora volviendo un poquitito a la personalidad de él, era una persona que tenía un círculo de amigos muy de intelectuales de esa época, literal, tal cual como se muestra ahí, de los grandes festines, ¿cachai? De aquellas situaciones en las que vamos a tomar y comer. Yo te puedo decir, y no quiero ahondar mucho en esto, pero doy fe de la mesa de Don Raúl, donde uno podía comer y tomar muy rico. ¿Te puedo decir eso? Y eso ocurría con su gente. Por lo tanto, lo que él representa en esas cosas son estas, y también esta intelectualidad. Ejemplo,
que tengo anotado por acá. Es importante para mí. ¿Cómo comienza la película? Un fondo negro con unas letras. Esta modesta película está dedicada con todo respeto a don Joaquín Eduardo Bello, a don Nicanor Parra y al glorioso Club Deportivo. Y al glorioso Club Deportivo. Bueno, acá es lo que tú acabas de decir. Está la intelectualidad, pero todo esto que está como medio pelo. ¿Por qué? En el año... la película se lanzó el año 68, en noviembre del 68, o sea, fines del 68. En febrero del 67 se había suicidado Joaquín Eduardo Bello, que era un literato súper importante en Chile, todavía sigue siendo una persona, ¿cachai? O sea, tiene el roto de Joaquín Eduardo Bello, es algo que tú lo lees y tiene una belleza y hueles y te sientes en primera persona en el lugar. Sí. Y además Nicanor Parra, que Nicanor Parra es también es lo mismo que Humberto Maturana, también traspasa fronteras, ¿cachai? Antipoemas por sobre todo, y tenemos todo este contexto súper formal e intelectual formal. Sí. Y por otro lado tenemos al glorioso Club de Fútbol Colo-Colo. Pero ¿por qué le coloca el glorioso Club Colo-Colo? Porque en ese momento Colo-Colo no estaba pasando por un momento nada glorioso. Estaba teniendo muchos importantes problemas económicos. Es más, se hizo un llamado nacional a que por favor hagamos un rescate de esta situación. Se intervino, ¿cachai? El campeonato para poder ir al rescate de Colo-Colo. O sea, lo que pasó con la sociedad anónima ahora ya había pasado por un tema de mal manejo en esa época. Por lo tanto, una es el concepto del glorioso, pero además se coloca Colo-Colo por lo popular, porque podía ser desde un obrero hasta un pije, una persona de clase alta, claro, que fuera hincha de Colo-Colo. Que sí, el otro día vi pasar un tweet que decía: ser chileno es ser de la U. ¿A dónde la viste, weón? Ser chileno es ser de Colo-Colo. O sea, no porque yo sea colocolino, ¿cachai? Pero o sea, mira, Colo-Colo es el equipo más popular de Chile, claramente. Mira, te voy a decir, te lo voy a leer así textual. Yeah. Dice: hay un sabroso documento del periodismo de la época, de los 60, que muestra el papel clave de Colo-Colo en el imaginario nacional. Sí, claro. Ya desde el título de su artículo, ¿quién es Chile? Colo-Colo. Jorge Sasmay identifica el club de fútbol con el país. ¿Ya? Sí. El artículo mismo pinta con detalle el público Colo-Colo. En la galería y tribuna, los fieles seguidores del equipo popular forman un conjunto heterogéneo. ¿Cachai? Ahí está mezclado el pije de cuello y corbata, el industrial laborioso, el funcionario público, el comerciante, el empleado, el obrero y los rotitos buenos para el cauceo y las tallas. En síntesis, Colo-Colo es el equipo que simboliza al pueblo chileno. Este pueblo que ríe con una talla y llora con una canción. ¿Cachai? O sea, sí, está pésimo. Hay gente que en realidad se deja llevar por situaciones pasionales, pero en realidad si somos súper matemáticos, así, súper matemáticos, que el lenguaje perfecto, la estadística te lo dice. ¿Cachai? Los números no mienten. Por lo tanto, la representación de Tito, de La Chenda y Luis Alarcón, por supuesto que dan este tinte de popular. Rudy sí. Tiene que ver con los equipos como la Chile o la Católica, que son equipos que se crean en esa época. O sea, en el contexto que se crearon, ¿cachai? No existían en Latinoamérica grupos, equipos en un campeonato de primera división, por decirlo de alguna manera, que fueran universitarios. ¿Ya? Perfecto. ¿Cachai? Y que obviamente pertenecen a otro rango social, inmediatamente, al ser universitario. Perfecto, tienes toda la razón. ¿Cachai? Por lo tanto, Rudy, con su banderín de la Católica, nos muestra un producto súper redondito que nos muestra Raúl Ruiz de Rudy. Sí. El que tiene los contactos con el gringo, con este tipo que tiene técnica a lo gringo, ¿cachai? Claro. Que estuvo metido casi se mete en el tema de las papas polacas, ¿cachai? Weón, para que resulte el negocio, weón. Exactamente, ¿cachai? Bueno, esta película en sí, en base a lo que hemos relatado, es muy entretenida. De verdad que es muy entretenida. Y dura 1 hora y media nomás. Exacto. ¿De qué me di cuenta? A lo mejor puedo estar diciendo una barbaridad. ¿Cachai? Pero claro, efectivamente seguimos a estos personajes mientras hacen su recorrido por todos los bares y todo. Pero aparentemente
la mayor cantidad de metraje que tienen, siempre están con algún grado de alcohol en la sangre. Sí, alguien por ahí dice, no me acuerdo si en Puerto Ideas, que es la película más borracha de la cinematografía chilena. Puede ser. Pero a lo que me doy cuenta es que, no sé, muchas sitcoms, ¿cachai? También los personajes siempre están tomando. Entonces, yo no sé, bueno, dejando la sitcom de lado, y eso es lo que me refería, que como digo, puedo estar súper equivocado, como aguantar, entre comillas, lo absurdo de la vida sobrio es muy difícil. Qué buen punto, porque tal vez trata de transmitir eso también para estos personajes que en realidad son personajes errantes dentro de esta cosa como pobreza, porque cuando vemos, cuando inicia la película y está en el tema de este autobús pequeñito, esta liebre, que nosotros conocemos la liebre, ¿cachai? Sí. Exacto, es súper popular la situación. Momentito, sí. Sí, pues, donde hay uno que le gustó a la niña que estaba abajo y le dice, no, pero no parta todavía. Y una señora por dentro, ya, pues que deje la cuestión. Un diálogo popular dentro, ¿cachai? Exactamente. Y además, con distancia en el tiempo, ver los lugares donde se filmaron ciertas cosas es muy entretenido. La Plaza Chacabuco de Independencia, ¿cachai? Ver Providencia, ver la Alameda. Ver la Independencia propiamente tal, o por ahí cerca del río Mapocho, bajito de Bellavista. De verdad, con distancia es muy entretenido verlo y reconocer el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal, tal cual. Y en ese contexto, en ese sentido, Tristes Tigres es súper recomendable. Y de la misma manera que te la planteé a ti, sin expectativa y sin prejuicio, ir a verla, ¿cachai? Bueno, y para cerrar eso de Tristes Tigres, algo que tú reconoces en el cine Ruiz más adelante, en que tú a veces sientes que Ruiz se está riendo de ti, ¿cachai? Yeah. Porque te pone situaciones tan ridículas que en realidad, así como, te hice esto, y me da lo mismo porque era un chiste, esto como cuando se habla del chiste privado, ¿cachai? Cuando ciertas personas tienen un chiste, y se lanza el chiste, y algunos se ríen, bueno, uno siente que el chiste es de Ruiz y de nadie más. De hecho, sí, hay varios momentos en los que uno, como dices tú, se queda fuera del chiste. Exactamente. Como que no lo logra entender. Cuando están en el tople y hay un gallo que está vestido en un terno blanco y como que se están echando la foca y el gallo como que, no sé, se orina encima, esa parte no la entendí. No caché qué pasó. Eso es muy raro. Tal vez súper raro, cuenta de cómo funciona la bohemia, no sé. Claro, esta fue la primera película chilena que triunfó de gran manera en el extranjero. Sí, ganó el primer premio, ganó Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Locarno en Suiza en 1969. Ahí tengo una foto de ese por ahí. Y posteriormente, saltándonos toda esta etapa de la Unidad Popular, saltamos a Palomita Blanca. Ya. Palomita Blanca, para serla súper corta, esta va a ser como más cortita. Es una historia de una novela de una historia de amor. De Lafourcade. Exactamente. Claro, de Enrique Lafourcade. Es una historia de amor entre un joven de clase alta, es súper cliché. Que por ahí Raúl es como que tampoco no tenía tanta clara. Es una historia de amor entre una joven de clase alta y una chica inexperta, pobre, que se conoce en un recital hippie y con un contexto social revuelto por la política del momento. ¿Vale? Una de las particularidades de la obra de Enrique Lafourcade es el lenguaje juvenil, que lo refleja muy bien en la novela. Y Ruiz lo replica muy bien también. Yo no he leído Palomita Blanca. Yo la leí en su momento. Leí cuando uno lee La niña de la palomera y todas esas vainas. Que son como el mismo estilo, de verdad que son como el mismo estilo. Bueno, ahí aparecen dos actores que en realidad no figuraron mucho más en el tiempo, porque son Juan Carlos y María, Rodrigo Ureta y Beatriz Lápiz. La historia de verdad que en realidad la historia propiamente en sí, tal cual como te la planteé, no reviste muchas sorpresas en cómo va a avanzar. Uno sabe para dónde va el tema, ¿cachai? Yeah. Un tipo joven de clase alta que se mezcla con una chica de clase pobre, uno sabe para dónde va la micro al final, ¿ya? El
tema con Palomita Blanca fue lo sabroso que se creó alrededor de esto. Porque como te comentaba hace un ratito, el estreno de Palomita Blanca estaba previsto para el 18 de septiembre de 1973. Pero bien sabemos que el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende por parte de la Junta Militar liderada por Augusto Pinochet. Por lo tanto, cuando se iba a estrenar esta película se pospuso el estreno. Ya esta película se le presentó a un set de críticos que entre ellos estaban una persona que era bien conocida dentro del espectro de la crítica de espectáculos, que era Yolanda Montesino, que también tenía relación ahí con la dictadura, con la gente de la dictadura, y ella dijo, no, si la película va a pasar, ¿cachai? O sea, se va a estrenar sin ningún problema. Pero dice la leyenda que la película le pareció altamente inmoral a las mujeres de los generales del ejército, porque contenía escenas de desnudo, el encuentro de los protagonistas en un motel y la secuencia en la que se ven sin ropa en la playa, obvio, además de varios garabatos en sus diálogos. Me censuraron. Garabatos en los diálogos, claro, ya. ¿Cachai? Mucho garabato, además de varios garabatos en sus diálogos. Hay estas señoras conservadoras, por así decirlo. Por supuesto, no, o sea... No le gustó el tema. Ya. Yo creo que ahí que crearon un grupito de gente, ya, mostrémosle y veamos, tráete a tu señora, ya. Hicieron un focus group. Una wea así, ¿cachai? Pensé en mi cabeza que lo podían haber hecho en una sala pequeñita que tenían ahí en el centro de Santiago, que era la sala donde veían la censura de todas las películas que llegaban a Chile. Ese fue un blockbuster en Santiago Centro. ¿En serio? Sí, yo trabajé en ese, que era el blockbuster de Huérfano. Está entre estados ahumados, había una escalera para abajo, una escalera mecánica, ahí está el blockbuster. Y ahí me comentaron alguna vez que existía la sala de censura del cine en Chile. Bueno, la película, como tuvo estos comentarios de estas personas, pasó eternamente a los archivos no me acuerdo si era Cinefilms, pero ahí quedó eternamente, hasta el 92, que cuando salió a la luz, en octubre del 92, y a la par, la banda sonora, que era como algo que era súper importante, era la banda sonora de los Jaivas. ¿Dónde está? ¿Cachai? Bueno, tiene un montón de canciones, tiene el bolero al final de la película, ¿cachai? Ese bolero de tan que es tan popular los Jaivas, y que también la banda sonora viene a salir recién en el año 92. Por lo tanto, cuando sale esta película, sale como una fotografía de Chile de los años 70. Claro. ¿Cachai? La película en sí, aparte de esto que te decía yo, que vamos a tener la historia central, que es súper predecible, tenía todo este contexto también de la lucha de clase social en otro ámbito y tenía que ver con el contexto político. También tenía eso, y eso está súper marcado en el cine político, o en ese periodo de cine político de Raúl Ruiz, que tira ciertas pinceladas, también lo muestra ahí. Yo creo que eso también tiene que haber hecho que la censura le diera el bajón. Y hasta ahí tenemos la parte de la primera etapa de Raúl Ruiz como un cine chileno, y que después de eso se supone que viene y sale de todo este criollismo y la ironía con la que planteaba las cosas Raúl Ruiz en sus películas. La última que voy a mencionar, que tiene que ver con la primera etapa o la primera película de su periplo en el exilio, porque posteriormente a esto muchas personas, obviamente, después del golpe de Estado de 1963, muchas personas tuvieron que irse de Chile, y entre eso obviamente Raúl Ruiz era militante socialista y estaba ocurriendo este tipo de cosas. Claro. Obviamente había que irse. Y la primera película que hace afuera es una que está protagonizada íntegramente por exiliados en el extranjero, y se llama Diálogo de Exiliados, y esta película es del año 74. Esta película juega una suerte de una mixtura entre lo que es una película propiamente tal, con un hilo argumental donde muestran un tipo que es como un cantante chileno, proclive al pronunciamiento militar en Chile, pero que es exitoso afuera y quiere mostrar afuera que el proceso que se va a empezar a llevar en Chile con este nuevo gobierno puede ser bueno y exitoso, ¿cachai? Y que el personaje interpretado por Sergio Hernández. Bueno,
además, también esta mixtura pues, da cuenta como una suerte de documental entre esta historia que te digo que es el hilo central que es este cantante, pero además como documental porque también te muestra ciertas pinceladas de lo que fue el proceso para las personas que llegaron a vivir en el exilio en el extranjero. Pero fue sumamente criticada por los contrarios al gobierno de la dictadura militar acá en Chile, de la Junta Militar, y por muchos exiliados en Chile, tanto así que llegó a ser amenazado de muerte por el MIR, Raúl Ruiz, porque mostraban a unos exiliados que eran muy flojos, que su consecuencia política tenía relación simplemente con la conveniencia que podían sacar de esta figura de ser exiliado político. Y de cómo funcionaba afuera el exiliado. Aquí también Raúl Ruiz continúa con una figura que también viene desde La Maleta, que es su primer cortometraje, hasta acá, y que tiene que ver con el aparentar. El aparentar para el chileno es sumamente importante. Sí. Es sumamente importante. Si hay algo que está en el carácter del chileno, el aparentar es muy, 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 muy importante, aunque no lo queramos reconocer. De una u otra manera, siempre el francés ciútico que hablan los chilenos en Francia es bastante ridículo, por decirlo de alguna manera. Y las relaciones que tienen entre ellos y con los franceses también es compleja. Pero siguen siendo chilenos afuera, por ejemplo. Hablan, de repente, hablan en un momento telefónicamente, como si estuviera el teléfono intervenido, y escuchamos el diálogo entre estos exiliados de Francia. Bueno, pero lo que tú tienes que hacer es ir y hablar con este tipo, y ahí nos raptamos, ¿cachai? Hablando del cantante que es proclive a la dictadura y que quiere mostrar, pero y ahí lo raptamos. ¿Pero cómo no? No, pero no así un rapto con pistola, un rapto a la chilena, pues. Lo invitamos a tomar, a comer, ¿cachai? Sí, lo curamos, y ahí, ¿cachai? Se le pasa la hora y no llega a la presentación, ¿cachai? Bueno, la película tiene, al ser vista, nuevamente, siempre el cine, todo este proceso de Raúl Ruiz tiene que ser de cierta manera así, sin prejuicio y con muy pocas expectativas. Cuando llegáis a verlo y empezáis a entender, a construir lo que queremos, porque él te va mostrando y te va dando elementos para ir construyendo lo que ocurre. O sea, tú tenés claro por cultura general que en Chile en 1963 hubo un golpe militar, un funcionamiento militar, y ¿cachai? Onda, vais viendo que estos son exiliados en Francia y vais viendo la construcción. Y de verdad que funciona súper bien. Funciona súper bien como documento. De verdad que funciona muy bien como documento. Bueno, en ese contexto, hasta ahí yo tomaría incluso con esa película filmada en Francia como el Raúl Ruiz en la primera etapa en Chile. Made in Chile. Exactamente. Hay todo un proceso después que tiene que ver con su producción afuera de Chile. Claro, pero eso ya... Eso lo vamos a ver en otro, y como adelanto está el tema de que películas en Francia, películas en Portugal, películas en China, películas en Japón, películas en Suiza, películas en Holanda, películas en México. Él tiene mucha influencia del cine mexicano, así que tú veías de repente su sector donde tenía todas sus películas, tenía VHS y DVD, y tenía muchos clásicos mexicanos, así películas mexicanas, así nombres como que entrañó los cachetes y cosas por el estilo. Resaltar que él se lleva desde acá de Chile toda esa forma que tenía él de relacionarse con este grupito, con el que tenía buen beber y buen comer, sí. Con el cual él cambiaba su fecha de cumpleaños para cuando él quisiera, para que lo celebraran, no a él, sino que celebraran claro, en sí. Juntarse. Sí, y del que vamos a hablar en un siguiente capítulo, que no va a ser cronológicamente el próximo, sino que puede ser no sabemos cuándo, por ejemplo, para poder seguir hablando acerca de este gran
director y podríamos decir que también un teórico del cine, que es muy estudiado en Francia. Es muy estudiado, weón. Es muy estudiado en Francia particularmente. Perdón, ahí como para ir cerrando también. Muchos franceses piensan que Raúl Ruiz es francés. Lo dice Raúl. Raúl no, pero además por su gran cantidad de filmografía, su creación en Francia, ¿no? De verdad. Con Catherine Deneuve, Marcelo Mastroianni. Sí. Vamos a hablar del círculo de amigos de Raúl Ruiz, Sí, con John Malkovich como presidente. Sí, o sea, ahí tengo que decir eso también. Mucha tela. Me cae bien Raúl Ruiz porque encuentra a David Lynch, lo encuentra un pesado. Sí. Y el buen pesado de David Lynch dice... Dije, ya, listo, Raúl Ruiz por esa fue una infidencia. Espero que de acá, de tertulia, como tenemos tanto, de acá no salga, pero la señora Valeria dijo, no, pero como decía Raúl, el pesado de David Lynch. El pesado de David Lynch. Buen insufrible. Exactamente. Ya, pues. No, bueno. Eso, Jaime. Sumamente interesante. Muchas gracias, Alex. Lo pasé bien. Espero que te haya servido como para interesarte un poquitito más sí, por supuesto. Y tal vez entender, pero a mí me sirvió harto. Yo creo que el punto está ahí, porque la filmografía o la filmorragia de Raúl Ruiz no es que esté disponible en todos lados. No, para. Entonces vamos a poner aquí en esta cajita que está de texto, que está debajo del video, vamos a poner el enlace a todas las películas que podamos de Raúl Ruiz. En particular, Tres Tristes Tigres, que es la que les estamos recomendando. Sí, no, y mira, yo te digo que saqué mucha información de sitios como cinechile.cl, la Cineteca de Francia, ¿cachai? Que también tiene muchos títulos de Ruiz, que en español y que están, como tú dices, subtitulados en francés. Y ahí vamos a hablar también de este cómics que hizo él con Abel Elizondo, que es un dibujante chileno de verdad connotado dentro del espectro de dibujantes en Chile, y que también lo hizo, que fue hecho al final de los días de lo mejor del día. Exactamente. Ya. Eso, también quiero aprovechar la oportunidad porque vamos a poner también ahí el enlace a Onda Media. Onda Media es una página chilena que tiene mucho cine chileno. Es el Netflix del cine chileno. El Netflix del cine chileno. Y bueno, hace poco, en el 11 de septiembre, el canal La Red transmitió la batalla de Chile, que tú habías recomendado en nuestro capítulo cuando hablamos de los Chicago Boys. Sí, muy Entonces, si no alcanzaron a verlo, que también ese era un hito, porque también ese documental estuvo censurado en Chile durante mucho tiempo, etcétera. Sí, exactamente. También vamos a poner el enlace ahí al documental, las 3 partes del documental, sumamente recomendado. ¿Ya? Sí. Se dio algo súper bonito con eso, porque se dio como una catarsis, porque todo el mundo lo estaba viendo. En redes sociales la gente estaba compartiendo mucho. La democracia cristiana vale callampa desde siempre. Sí, compadre, desde siempre la democracia cristiana brilla. Sí, pero estuvo un poquito así como de esas leyendas urbanas, como el recital, o cuando tocó Fey No More en Viña del Mar. Bueno, si hubieran estado todos los buenos que dicen que vieron a Fey No More en Viña del Mar, bueno, no cabe. Serían 2 estadios nacionales llenos. Claro, toda la gente que carreteó con Zac de la Rocha cuando vino a Chile también. Sí, por eso, toda la gente que dice que vio la batalla de Chile es un weón, de verdad que... Claro, ojo que la batalla de Chile igual está en YouTube hace rato, pero está súper censurada. Uno está en español. ¿Y por qué traducen? ¿Por qué los españoles doblan algo que ya estaba en español, weón? Bueno, en español chileno, pero... Es que hablamos como el pico. 1. Y 2, el algoritmo de YouTube censura muchas de las opiniones, opiniones, ¿cachai? Sobre todo de la derecha, por ejemplo, comunistas perversos, esa vieja de mierda que sale con el collar de perla en la primera parte, ¿cachai? No se escucha, efectivamente no se escuchaba esa, por lo tanto, el enlace que nosotros le vamos a dejar ahí en Onda Media está sin censura, por supuesto. Sí, y esa versión es la última del Pato Guzmán, que tiene la voz en off de él. Es la voz de él, sí. Claro, porque originalmente tenía otras, ha tenido dos intervenciones. Una es como a mediados del 2000 y después a mediados de los 2010, que fue la última, la de él, que también le da más sentido a otras frases o a otras acciones. Perfecto.
Perfecto. Yo particularmente la vi a mediados de los 90 en un lugar que se llama Balmaceda 1215, que era un lugar donde se le da espacio a la juventud en ese momento para el tema de la cultura, que en realidad la cultura nunca ¿Y viste está las tan tres al partes acceso o viste la popular. primera? No, yo había Sí, visto la primera parte, no. no, yo vi las tres, tenía que ir a ver o sea, partí con la primera, ya era un día esta, la otra, al otro día la otra y el otro día la otra. Y de verdad que puta, yo lo dije en un chat que tenemos en común contigo, lloré de una manera porque en realidad darte cuenta, conocer la realidad, porque en el fondo es un documental, no es una película, no No, es pues es un un documental. documental de algo, De un hecho, en su documental momento, refleja. bueno, cuando hablamos de los documentales también mencionamos eso. Sí, po, Claro, ¿cachai? Onda, ver el nivel de cultura que tenía la gente popular en Chile, sí, es que el eh, apagón cultural post golpe de Estado es heavy, ¿no? sí, que haya así mal. Pero es bueno eso. Eso. Entonces vamos a poner ahí, vayan a ver todas esas películas, weón, encuentren todo lo de Raúl Ruiz, ya, y vean el reverso que decíamos. El Reverso, ¿verdad? El Muy reverso. qué buen, qué buen título para el capítulo. Así se llama, el Bienvenidos al reverso. Reverso, el Reverso. Jaime, un Eso. gusto nuevamente. Oye, Salud. la próxima entrega seguimos viendo no temas tan profundamente culturales, sino que veremos alguna basura, weón, Sí, sí, pochoclera, para sí. nivelar, para volver a hacer tertulias. Tenemos que hacer algo de Halloween. Se viene el especial de terror, así que alguna basura Sí, vamos a sí. hablar ahí. Exactamente. Salud. No me queda ya, weón, me queda la espumita, Ah. no, la orina de Satán. Ve.